Esta noche, miles de inmigrantes pasan la que podría ser su última semana en albergues de Chicago, mientras se acerca la fecha límite de desalojo de la ciudad. Nuevas imágenes de migrantes desplazándose en masa a Chicago se han hecho virales recientemente, captando la atención de la nación. La llegada de más de 35.000 inmigrantes desde 2022, principalmente procedentes de Texas, ha suscitado un intenso debate y controversia. Mientras los residentes y los funcionarios del gobierno lidian con los desafíos de acomodar a un número tan grande de recién llegados, surgen preguntas sobre las razones detrás de esta migración masiva y quién soporta la carga financiera de su llegada y partida. La migración masiva. Chicago, conocida por su vibrante cultura y la diversidad de su población, se ha encontrado en el centro de una grave crisis migratoria. En el verano de 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó la controvertida decisión de expulsar en autobús a los inmigrantes de su estado, y las consecuencias de esta decisión han repercutido en todo el país. Ahora, Chicago se enfrenta al reto de proporcionar alojamiento a los miles de inmigrantes, principalmente venezolanos, que han llegado a la ciudad en busca de un nuevo hogar. Esta afluencia de inmigrantes ha puesto a prueba los recursos de la ciudad, provocando protestas, tensiones en los distritos policiales y un aumento de los costes. Uno de los problemas inmediatos a los que se enfrentó Chicago fue la falta de viviendas adecuadas. Con la repentina afluencia de inmigrantes, la ciudad tuvo que identificar y asegurar rápidamente espacios que pudieran albergar a la creciente población. Sin embargo, encontrar lugares adecuados resultó ser una tarea de enormes proporciones. El plan inicial de instalar alojamientos temporales en tiendas de campaña acondicionadas para el invierno en un terreno baldío se abandonó después de que se descubrieran contaminantes en el suelo, lo que suponía un riesgo potencial para la salud de los migrantes. Este contratiempo obligó a las autoridades municipales a reconsiderar su planteamiento y buscar soluciones alternativas. La escasez de viviendas disponibles llevó a los migrantes a buscar refugio en lugares poco convencionales. El aeropuerto internacional de O'Hare, uno de los más transitados del mundo, se convirtió en un refugio inesperado para muchos migrantes. Las terminales y vestíbulos del aeropuerto se convirtieron en improvisados espacios vitales, con familias apiñadas en medio del ajetreo de los viajeros. El personal del aeropuerto, ya sobrecargado con sus obligaciones habituales, tuvo que lidiar con la complejidad de proporcionar artículos de primera necesidad y garantizar la seguridad de los migrantes dentro del recinto aeroportuario. Otro reto al que se enfrentó Chicago fue la presión a la que se vieron sometidos sus distritos policiales. Como los migrantes buscaban refugio donde podían encontrarlo, las comisarías se convirtieron en refugios temporales para los necesitados. Sin embargo, la afluencia de migrantes desbordó la capacidad de estas comisarías, agotando los recursos y suponiendo una carga adicional para las fuerzas del orden. Los agentes de policía, que ya tenían la tarea de mantener la seguridad pública, se vieron obligados a hacer malabarismos con las responsabilidades de proporcionar refugio y apoyo a los migrantes. La situación se hizo cada vez más insostenible, lo que llevó a las autoridades municipales a desalojar las comisarías y buscar soluciones alternativas. La carga financiera de la crisis pesaba mucho sobre los recursos de Chicago. Proporcionar vivienda, asistencia sanitaria y otros servicios esenciales a los inmigrantes supuso un coste considerable. La ciudad tuvo que asignar fondos considerables para atender las necesidades inmediatas de los migrantes, como asegurarles alojamiento temporal, proporcionarles asistencia médica y garantizarles el acceso a los servicios básicos. La presión sobre el presupuesto de la ciudad fue inmensa, con cientos de millones de dólares asignados para hacer frente a la crisis. Esta presión financiera agravó aún más los problemas a los que se enfrentaba Chicago para gestionar eficazmente la situación. La escasez de recursos y las dificultades para proporcionar alojamiento a los inmigrantes acabaron con la paciencia y la buena voluntad de muchos residentes de Chicago. Se produjeron protestas en posibles lugares de alojamiento, y los residentes expresaron su preocupación por el impacto en sus comunidades y la asignación de recursos. Algunos residentes de barrios desinvertidos se sintieron ignorados y exigieron la misma atención y apoyo para sus propias comunidades. Estas protestas pusieron de manifiesto la compleja dinámica en juego, con tensiones surgidas entre distintos grupos e intereses dentro de la ciudad. En medio de los desafíos, los líderes de Chicago intentaron abordar la crisis con un espíritu de colaboración y entendimiento. El alcalde Brandon Johnson, elegido pocos meses antes de que se desencadenara la crisis, reconoció la magnitud de la crisis internacional heredada por la ciudad. Hizo hincapié en la necesidad de cooperación e instó a los residentes a reconocer los esfuerzos realizados para sortear las complejidades de la política internacional, las ordenanzas locales y el bienestar tanto de los migrantes como de la comunidad de Chicago.
A pesar de las dificultades, Chicago recibió ofertas de ayuda de los suburbios vecinos y de las iglesias. Un suburbio vecino aceptó acoger temporalmente a una parte de los migrantes, lo que supuso un alivio para la ciudad. Las iglesias ofrecieron alojamiento y ayuda, demostrando el poder de la comunidad y la solidaridad en tiempos de crisis. Además, la ciudad de San Luis se mostró dispuesta a reasentar a los migrantes con permiso de trabajo, lo que supuso una oportunidad de colaboración y beneficio mutuo entre ambas ciudades. Uno de los efectos más significativos de la crisis migratoria ha sido la abrumadora carga que ha supuesto para el sistema sanitario de Chicago. La repentina afluencia de inmigrantes, muchos de los cuales llegan con problemas de salud preexistentes y un acceso limitado a la atención médica, ha supuesto una enorme carga para hospitales, clínicas y proveedores de atención sanitaria. La necesidad de atención médica, incluidas las revisiones rutinarias, las vacunas y el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, se ha disparado. Este aumento de la demanda ha provocado tiempos de espera más largos, instalaciones abarrotadas y recursos limitados, lo que dificulta cada vez más el acceso de los inmigrantes y los residentes locales a los servicios sanitarios que necesitan. La presión sobre el sistema educativo de Chicago también ha sido profunda. Con la llegada de miles de niños inmigrantes, las escuelas de la ciudad han tenido que acoger a un número sin precedentes de nuevos alumnos. Esta repentina afluencia ha puesto a prueba la capacidad de las escuelas, provocando el hacinamiento en las aulas y la escasez de recursos. Los profesores y los administradores han tenido que adaptarse rápidamente para satisfacer las necesidades únicas de estos estudiantes, muchos de los cuales pueden haber sufrido traumas y trastornos en sus vidas. La barrera del idioma ha supuesto un reto adicional, que ha requerido apoyo y recursos adicionales para garantizar una comunicación e integración efectivas dentro del sistema escolar. La presión sobre los recursos de Chicago no solo ha afectado a las infraestructuras y servicios de la ciudad, sino que también ha puesto a prueba la paciencia y buena voluntad de sus residentes. A medida que aumentan las tensiones y escasean los recursos, se han producido casos de malestar social y protestas. Algunos residentes, al sentirse ignorados o desatendidos, han expresado su preocupación por la asignación de recursos y el impacto en sus comunidades. Estas tensiones ponen de manifiesto la necesidad de una comunicación eficaz, transparencia y distribución equitativa de los recursos para garantizar el bienestar tanto de los inmigrantes como de los residentes locales. A pesar de los retos, Chicago ha demostrado capacidad de resistencia y compromiso para encontrar soluciones. La ciudad ha buscado la ayuda de los suburbios vecinos, iglesias y otras organizaciones para aliviar la presión sobre sus recursos. Sin embargo, también han surgido sentimientos anti-inmigración como consecuencia de la crisis migratoria. Algunas personas, movidas por el miedo, la desinformación o el sentido de la competencia, han expresado hostilidad hacia los inmigrantes y han pedido políticas de inmigración más estrictas. Estos sentimientos se han manifestado en protestas y manifestaciones públicas, subrayando aún más las divisiones dentro de la comunidad. La ciudad ha tenido que encontrar el delicado equilibrio entre atender las preocupaciones de estas personas y mantener su compromiso con la inclusión y la compasión. Las tensiones dentro de la comunidad se han hecho especialmente evidentes en las polémicas reuniones del ayuntamiento. Los residentes de barrios desinvertidos, que se sienten marginados y olvidados, han expresado sus frustraciones y exigido la misma atención y recursos para sus propias comunidades. Estas reuniones se han convertido en plataformas para que los residentes expresen su preocupación por la asignación de fondos y la percepción de que se han desatendido sus necesidades. Los dirigentes de la ciudad han tenido que sortear esta compleja dinámica, tratando de atender las preocupaciones de todos los residentes y trabajando al mismo tiempo en pos de una solución cohesionada e integradora. La crisis migratoria también ha puesto de manifiesto las disparidades en el acceso a prestaciones y oportunidades. A pesar de estas tensiones, algunos residentes indocumentados de larga data han expresado su deseo de obtener los mismos beneficios, como permisos de trabajo, que la administración Biden concedió a los migrantes venezolanos. Esto ha suscitado debates sobre la justicia y la equidad, así como discusiones sobre los retos a los que se enfrentan los indocumentados, que llevan mucho tiempo formando parte del tejido de las comunidades de Chicago. Equilibrar las necesidades y aspiraciones de los distintos grupos de la comunidad ha supuesto un reto importante para los funcionarios municipales. A pesar de estas tensiones, también ha habido casos de unidad y apoyo dentro de la comunidad. Las iglesias y las organizaciones comunitarias se han movilizado para proporcionar alojamiento, recursos y apoyo tanto a los inmigrantes como a los residentes locales.
Estos actos de solidaridad demuestran el poder de la comunidad y la resistencia de los residentes de Chicago en tiempos de crisis. Sirven como recordatorio de que, a pesar de los retos y las divisiones, existe un compromiso compartido con la compasión y la inclusión que puede ayudar a salvar las distancias y fomentar el entendimiento. Los líderes de Chicago, incluido el alcalde Brandon Johnson, han hecho hincapié en la importancia de la creación de coaliciones y el entendimiento para hacer frente a las tensiones dentro de la comunidad. También se han hecho esfuerzos para colaborar con otras ciudades que se enfrentan a retos similares. Reconociendo que la crisis migratoria se extiende más allá de las fronteras de Chicago, la ciudad ha entablado un diálogo e intercambiado información con ciudades como Nueva York, Denver y Los Ángeles. Estos intercambios han permitido compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y soluciones innovadoras. Aprendiendo de las experiencias de otras ciudades, Chicago ha podido adaptar y perfeccionar su propio enfoque para satisfacer mejor las necesidades de los inmigrantes y de la comunidad. Además de buscar ayuda, Chicago ha abogado activamente por el apoyo y la intervención federales. Reconociendo la magnitud de la crisis y la presión sobre sus recursos, la ciudad ha pedido al gobierno federal financiación, recursos y orientación adicionales. Esta defensa ha sido especialmente crucial a la luz de la próxima Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en Chicago en 2024. La ciudad pretende abordar la crisis migratoria de forma integral antes de que la atención internacional se centre en la ciudad de los vientos. La inmigración en Estados Unidos. La cuestión de la inmigración en Estados Unidos se ha convertido en un tema de creciente preocupación y debate entre los estadounidenses. En una encuesta reciente realizada por PBS NewsHour NPR Marist, se reveló que el apoyo a la apertura del país a personas de todo el mundo se ha ido erosionando. Aunque la mayoría de los adultos estadounidenses sigue creyendo que acoger a los demás es esencial para el tejido de la nación, se ha producido un descenso significativo de este sentimiento desde julio de 2021. Esta disminución del apoyo a la apertura a los demás ha coincidido con una batalla sobre la inmigración en el Congreso, donde un acuerdo de inmigración de $118.300 millones ha sido declarado muerto. El acuerdo pretendía abordar cuestiones como la mejora de la seguridad fronteriza, la ayuda a los refugiados y una revisión masiva del sistema de asilo del país. Sin embargo, el estado actual de las leyes de inmigración en Estados Unidos ha sido una fuente de frustración, ya que no se ajustan a las necesidades de la economía, el mercado laboral o una sociedad que envejece. A medida que prosigue el debate sobre la inmigración, es evidente que los estadounidenses están divididos al respecto, y el futuro de la política de inmigración sigue siendo incierto. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha sido una nación construida por inmigrantes. Desde su fundación, el país ha acogido a personas de todos los rincones del mundo, en busca de mejores oportunidades y de una oportunidad para alcanzar el sueño americano. La historia de la inmigración en Estados Unidos es compleja y polifacética, moldeada por oleadas de llegadas y por las siempre cambiantes políticas y actitudes hacia quienes buscan hacer de Estados Unidos su hogar. En los primeros años de la nación, los inmigrantes procedían principalmente de Europa, en su mayoría de países como Irlanda, Alemania e Italia. Llegaron en busca de oportunidades económicas, libertad religiosa y la oportunidad de escapar de la agitación política. Estos primeros inmigrantes desempeñaron un papel crucial en la configuración de la infraestructura del país, contribuyendo al crecimiento de industrias como la minería, la agricultura y la manufactura. Sin embargo, a medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste, la cuestión de la inmigración se volvió cada vez más polémica. La Ley de Exclusión China de 1882 supuso la primera restricción significativa de la inmigración, dirigida contra los trabajadores chinos, que se consideraban una amenaza para los trabajadores estadounidenses. Esta ley sentó un precedente para futuras políticas de inmigración que favorecerían a ciertos grupos y excluirían a otros. A principios del siglo XX, una nueva oleada de inmigrantes llegó a las costas estadounidenses, principalmente desde el sur y el este de Europa. Esta afluencia de recién llegados, que a menudo huían de la pobreza y la persecución, provocó un aumento del sentimiento nativista y de las peticiones de controles de inmigración más estrictos. La Ley de Inmigración de 1924, también conocida como la Ley Johnson-Reed, impuso cuotas estrictas a la inmigración, favoreciendo a los inmigrantes de Europa Occidental y limitando severamente a los de otras regiones. A mediados del siglo XX, se produjo un cambio en los patrones de inmigración con la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. Esta legislación histórica abolió el discriminatorio sistema de cuotas por origen nacional e introdujo un nuevo sistema de preferencias basado en la reagrupación familiar y las aptitudes laborales.
Como resultado, la inmigración procedente de Asia, África y América Latina aumentó significativamente, diversificando la población del país y contribuyendo a su riqueza cultural. Hoy en día, la cuestión de la inmigración sigue siendo un tema muy debatido en Estados Unidos. El país sigue lidiando con cuestiones de seguridad fronteriza, impacto económico e integración de los recién llegados en la sociedad estadounidense. A medida que la nación avanza, debe hacer frente a estos retos y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a su legado histórico como tierra de oportunidades y faro de esperanza para quienes buscan una vida mejor. El impacto económico de la inmigración en Estados Unidos ha sido un tema de gran debate y escrutinio. Los partidarios argumentan que los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico del país, mientras que los críticos expresan su preocupación por la competencia laboral y la presión sobre los recursos públicos. Para comprender la complejidad de esta cuestión, es necesario examinar más de cerca los datos y las diversas formas en que los inmigrantes contribuyen a la economía estadounidense. En primer lugar, los inmigrantes desempeñan un papel fundamental a la hora de colmar las lagunas del mercado laboral. Muchos sectores, como la agricultura, la construcción y la hostelería, dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes para cubrir sus necesidades de mano de obra. Los inmigrantes suelen desempeñar trabajos que los estadounidenses nativos están menos dispuestos a hacer, lo que contribuye a la productividad y eficiencia general de estos sectores. Además, los empresarios inmigrantes han contribuido significativamente a la economía estadounidense. Según la National Foundation for American Policy, más de la mitad de las empresas de nueva creación que mueven miles de millones de dólares en Estados Unidos tienen al menos un fundador inmigrante. Estas empresas crean empleo, impulsan la innovación y contribuyen al crecimiento económico. Además, los inmigrantes son consumidores que contribuyen a las economías locales. Alquilan viviendas, compran bienes y servicios y pagan impuestos, todo lo cual estimula la actividad económica. Según un estudio de New American Economy, los hogares inmigrantes contribuyeron con $405.000 millones en impuestos federales y $104.000 millones en impuestos estatales y locales en 2018. Además, los inmigrantes son más propensos a crear pequeñas empresas, que son cruciales para la creación de empleo. Según la Administración de Pequeñas Empresas, los inmigrantes tienen un 30% más de probabilidades de iniciar un negocio que los estadounidenses nacidos en el país. Estas empresas no solo crean puestos de trabajo, sino que también contribuyen a la vitalidad y diversidad de las comunidades locales. Sin embargo, es importante reconocer que también hay costes asociados a la inmigración. La prestación de servicios públicos, como la educación y la sanidad, a una población creciente puede sobrecargar los recursos. Es crucial que los responsables políticos aborden estos retos y garanticen que se maximizan los beneficios de la inmigración al tiempo que se mitiga cualquier posible impacto negativo. Así pues, el impacto económico de la inmigración en Estados Unidos es complejo y polifacético. Aunque existen preocupaciones válidas sobre la competencia laboral y la asignación de recursos, las pruebas sugieren que los inmigrantes desempeñan un papel crucial a la hora de cubrir las lagunas del mercado laboral, impulsar el espíritu empresarial y contribuir al crecimiento económico. Equilibrar los beneficios y los costes económicos de la inmigración exige reflexionar sobre las políticas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del país y la diversidad de su población. Sin embargo, las contribuciones culturales de los inmigrantes en Estados Unidos han desempeñado un papel significativo en la conformación de la identidad de la nación y en el enriquecimiento de su diverso tapiz. Desde la comida y la música hasta la lengua y las tradiciones, los inmigrantes han aportado su patrimonio cultural único, creando una sociedad vibrante y dinámica. Una de las formas más visibles en que los inmigrantes han influido en la cultura estadounidense es a través de sus tradiciones culinarias. En todos los rincones del país hay restaurantes que sirven platos de todo el mundo, ofreciendo el sabor de diferentes culturas y ampliando el panorama culinario. Desde la pizza italiana y el salteado chino hasta los tacos mexicanos y el curry indio, estos sabores diversos se han convertido en parte integrante de la cocina estadounidense. La música es otro campo en el que los inmigrantes han hecho profundas aportaciones. Desde el jazz y el blues de las comunidades afroamericanas hasta la salsa y el merengue de Latinoamérica, los músicos inmigrantes han introducido nuevos sonidos y ritmos que han dado forma a la música estadounidense. Artistas como Bob Marley, Carlos Santana y Gloria Estefan se han convertido en iconos culturales, mezclando sus raíces culturales con influencias estadounidenses para crear géneros musicales únicos. La lengua es también un aspecto importante de las aportaciones culturales.
Las comunidades inmigrantes suelen mantener sus lenguas nativas, preservando su patrimonio cultural y transmitiéndolo a las generaciones futuras. Esta diversidad lingüística añade profundidad y riqueza al paisaje cultural estadounidense, fomentando un sentimiento de multiculturalismo y promoviendo el entendimiento intercultural. Además, los inmigrantes han traído consigo una gran riqueza de tradiciones artísticas y literarias. Escritores como Vladimir Nabokov, Isabel Allende y Junot Díaz han enriquecido la literatura estadounidense con sus perspectivas y técnicas narrativas únicas. Artistas como Frida Kahlo, Jean-Michel Basquiat y Yayoi Kusama han contribuido significativamente a las artes visuales, desafiando las nociones tradicionales del arte e inspirando nuevos movimientos artísticos. Más allá de estas contribuciones específicas, los inmigrantes también han influido en la sociedad estadounidense, promoviendo la tolerancia, la diversidad y la aceptación. Sus experiencias de abandonar sus países de origen, adaptarse a una nueva cultura y construir nuevas vidas sirven como recordatorio de la resistencia y fortaleza del espíritu humano. Los inmigrantes han contribuido a dar forma a la narrativa estadounidense, recordándonos los valores de la inclusión y la búsqueda del sueño americano. Sin embargo, aunque la inmigración ha sido una parte fundamental de la historia y la identidad de Estados Unidos, no está exenta de retos y controversias. El tema de la inmigración se ha vuelto cada vez más divisivo, con debates centrados en la seguridad de las fronteras, el impacto económico y la asimilación cultural. Uno de los principales retos es la cuestión de la seguridad fronteriza. Los defensores de políticas de inmigración más estrictas sostienen que una frontera segura es necesaria para proteger la seguridad nacional y evitar la entrada ilegal. Argumentan que la falta de control sobre la frontera puede dar lugar a actividades delictivas y sobrecargar los recursos públicos. Por otro lado, los partidarios de políticas de inmigración más laxas destacan la importancia de las consideraciones humanitarias y la necesidad de proporcionar refugio a quienes huyen de la violencia y la persecución. El impacto económico es otro aspecto polémico del debate sobre la inmigración. Los críticos sostienen que los inmigrantes, sobre todo los que entran ilegalmente en el país, quitan puestos de trabajo a los estadounidenses nativos y hacen bajar los salarios. Les preocupa la presión sobre los recursos públicos, como la sanidad y la educación, y la posibilidad de que aumente la competencia por unos recursos limitados. Sin embargo, los defensores de la inmigración destacan las contribuciones económicas de los inmigrantes, como cubrir las lagunas del mercado laboral, crear empresas y estimular el crecimiento económico. La asimilación cultural también es objeto de controversia. Algunos sostienen que los inmigrantes deben asimilarse plenamente a la sociedad estadounidense, adoptando la lengua y las costumbres de su nuevo país. Expresan su preocupación por la preservación de los valores estadounidenses y la posible fragmentación cultural. Sin embargo, otros subrayan la importancia de la diversidad cultural y las contribuciones que los orígenes y tradiciones únicos de los inmigrantes aportan al tejido de la sociedad estadounidense. Además, la cuestión de la inmigración indocumentada plantea retos importantes. La presencia de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha dado lugar a debates sobre la situación legal, la deportación y las vías de acceso a la ciudadanía. Encontrar un equilibrio entre la aplicación de las leyes de inmigración y un enfoque justo y humano para abordar la situación de los inmigrantes indocumentados sigue siendo una cuestión compleja y polémica. Políticas de inmigración en Estados Unidos. Las políticas de inmigración tienen un profundo impacto en las familias y comunidades de Estados Unidos. La aplicación y puesta en práctica de estas políticas puede tener importantes consecuencias sociales, económicas y emocionales para las personas y las comunidades a las que pertenecen. Una de las principales consecuencias de las políticas de inmigración es la separación familiar. Las estrictas medidas coercitivas, como las deportaciones y las detenciones, pueden llevar a la separación de las familias, causando una inmensa angustia emocional y perturbando la estabilidad de las comunidades. Los niños son especialmente vulnerables en estas situaciones, ya que pueden verse separados de sus padres o cuidadores, lo que provoca traumas psicológicos y emocionales duraderos. Además, las políticas de inmigración pueden crear un clima de miedo e incertidumbre en las comunidades de inmigrantes. El miedo a la deportación y a la separación familiar puede disuadir a las personas de acceder a servicios esenciales, como la sanidad y la educación, por temor a ser identificadas y señaladas. Esto puede tener efectos perjudiciales sobre el bienestar general y la integración de las comunidades inmigrantes, así como obstaculizar sus contribuciones a la sociedad. Además, las políticas de inmigración pueden afectar al tejido económico de las comunidades. Los inmigrantes, independientemente de su situación legal, desempeñan un papel vital en el mercado laboral,
contribuyendo a industrias como la agricultura, la construcción y la hostelería. Las políticas restrictivas que limitan las oportunidades de inmigración legal pueden provocar escasez de mano de obra y obstaculizar el crecimiento económico en estos sectores. Además, la deportación de inmigrantes indocumentados puede perturbar las economías locales, ya que las empresas pierden trabajadores y consumidores valiosos. El impacto de las políticas de inmigración va más allá de las familias y las comunidades. También puede influir en la percepción y las actitudes de la sociedad hacia los inmigrantes. Las duras medidas coercitivas y la retórica antiinmigrante pueden contribuir a la estigmatización y la discriminación, creando divisiones dentro de las comunidades y socavando la cohesión social. Es crucial reconocer el impacto humano de las políticas de inmigración y tener en cuenta el bienestar de las familias y las comunidades a la hora de formular y aplicar las leyes de inmigración. Equilibrar la necesidad de seguridad nacional y las consideraciones económicas con la compasión y el respeto por los derechos humanos es esencial para crear políticas que promuevan la inclusión, la integración social y el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, la inmigración ha desempeñado un papel importante en la configuración del paisaje demográfico de Estados Unidos. A lo largo de su historia, el país ha experimentado oleadas de inmigración que han contribuido a su diversidad y al crecimiento de su población. Entender el impacto de la inmigración en la demografía es crucial para comprender la dinámica social, cultural y económica de la nación. Una de las formas más evidentes en que la inmigración ha influido en la demografía es a través del crecimiento de la población. Los inmigrantes y sus descendientes han sido una fuerza impulsora de la expansión demográfica del país. Según el Pew Research Center, los inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos representaron el 55% del crecimiento de la población entre 1965 y 2015. Este crecimiento ha tenido implicaciones de gran alcance para diversos aspectos de la sociedad, como los mercados laborales, la educación y la sanidad. Además, la inmigración ha desempeñado un papel crucial en la conformación de la composición racial y étnica de Estados Unidos. Los inmigrantes proceden de diversos orígenes y representan una amplia gama de grupos raciales y étnicos. Esta diversidad ha contribuido al tejido multicultural de la sociedad estadounidense, enriqueciéndola con diferentes lenguas, tradiciones y perspectivas. A menudo se hace referencia a Estados Unidos como un crisol o una nación de inmigrantes, debido a la mezcla de diversas culturas y etnias. La inmigración también ha tenido un impacto significativo en la estructura de edad de la población. Muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos en la plenitud de su vida laboral, contribuyendo a la mano de obra y apoyando el crecimiento económico. Además, las tasas de fertilidad de los inmigrantes son más altas que las de los estadounidenses nativos, lo que ha contribuido a la juventud general de la población inmigrante y, en consecuencia, de la nación en su conjunto. Por otra parte, la inmigración ha desempeñado un papel en la configuración de la demografía regional. Algunas zonas del país, como California, Texas y Nueva York, han sido históricamente destinos importantes para los inmigrantes, lo que ha dado lugar a comunidades diversas y multiculturales. Estas regiones han experimentado cambios demográficos, con poblaciones inmigrantes que han contribuido a su vitalidad económica, vitalidad cultural y tejido social. Analicemos ahora las implicaciones políticas del problema de la inmigración en Estados Unidos. La cuestión de la inmigración en Estados Unidos tiene importantes implicaciones políticas que condicionan el discurso, las políticas y el panorama electoral de la nación. Es un tema que ha estado en primera línea de los debates políticos, con políticos y partidos que adoptan diversas posturas sobre la inmigración para atraer a sus electores y promover sus programas. Una de las principales implicaciones políticas de la cuestión de la inmigración es su capacidad para movilizar a los votantes. Las políticas y los debates sobre inmigración tienen el poder de dinamizar y galvanizar tanto a partidarios como a detractores. Para algunos votantes, la inmigración es una cuestión definitoria que influye en sus preferencias políticas y en sus afiliaciones partidistas. Los políticos recurren a menudo a una retórica fuerte y a propuestas políticas relacionadas con la inmigración para apelar a su base y recabar apoyos. La cuestión de la inmigración también puede influir en los resultados electorales. En zonas con una importante población inmigrante, la postura de los candidatos políticos sobre la inmigración puede influir en las preferencias de los votantes. Los candidatos que abogan por políticas de inmigración más laxas pueden atraer el apoyo de las comunidades de inmigrantes y sus aliados, mientras que los que adoptan una postura más estricta pueden atraer a los votantes preocupados por la seguridad de las fronteras y el impacto económico. Además, la cuestión de la inmigración ha sido fuente de polarización y división en el panorama político.
Se ha convertido en una cuña que puede ahondar las divisiones partidistas y contribuir a la polarización de la opinión pública. Los distintos puntos de vista sobre las políticas de inmigración a menudo se alinean con diferencias ideológicas y culturales más amplias, alimentando aún más la polarización política. Las implicaciones políticas de la cuestión de la inmigración van más allá de las elecciones y la política de partidos. Las políticas y los debates sobre inmigración pueden moldear la opinión pública, influir en las agendas políticas y repercutir en el proceso legislativo. El sentimiento público y la presión política pueden llevar a los responsables políticos a introducir cambios en las leyes de inmigración, ya sea para endurecer o relajar las restricciones, dependiendo del clima político imperante. En los últimos años, la cuestión de la inmigración ha centrado la atención nacional, con importantes debates políticos y esfuerzos legislativos. El resultado de estos debates y las políticas resultantes pueden tener consecuencias de gran alcance para el futuro de la nación, incluido su crecimiento económico, cohesión social y posición internacional. En conclusión, la cuestión de la inmigración en Estados Unidos tiene importantes implicaciones políticas. Tiene el poder de movilizar a los votantes, influir en los resultados electorales, contribuir a la polarización política e influir en los programas políticos. A medida que la nación sigue lidiando con las complejidades de la inmigración, es esencial que los responsables políticos y los ciudadanos por igual consideren las implicaciones políticas y trabajen hacia soluciones integrales y equilibradas que aborden las preocupaciones de todas las partes interesadas. Sin embargo, la opinión pública sobre la inmigración en Estados Unidos ha evolucionado con el tiempo, reflejando la cambiante dinámica social, económica y política de la nación. Comprender las perspectivas históricas y actuales de la inmigración es crucial para entender las complejidades de la cuestión y los retos que plantea. Históricamente, Estados Unidos ha sido una nación construida por inmigrantes, y la opinión pública ha sido generalmente favorable a la inmigración. El país se ha enorgullecido de ser una tierra de oportunidades y un faro de esperanza para quienes buscan una vida mejor. Sin embargo, la opinión pública no siempre ha sido uniforme, y ha habido periodos de mayor nativismo y sentimiento anti-inmigración. A principios del siglo XX, por ejemplo, se produjo un aumento del sentimiento anti-inmigración, sobre todo hacia los inmigrantes del sur y el este de Europa. Esto llevó a la aplicación de leyes de inmigración restrictivas, como la Ley de Inmigración de 1924, que favorecía a los inmigrantes de Europa Occidental y limitaba severamente la inmigración de otras regiones. En los últimos años, la opinión pública sobre la inmigración se ha polarizado. Hay diversidad de opiniones sobre cuestiones como la seguridad de las fronteras, la inmigración indocumentada y el impacto económico de los inmigrantes. Algunos defienden políticas de inmigración más estrictas para proteger la seguridad nacional y los intereses económicos, mientras que otros abogan por políticas más indulgentes que den prioridad a consideraciones humanitarias y a las contribuciones de los inmigrantes. La opinión pública sobre la inmigración suele verse influida por la retórica política, la cobertura mediática y las experiencias personales. Los factores económicos, como la competencia laboral y la preocupación por los salarios, también pueden influir en la actitud pública hacia la inmigración. Además, los cambios culturales y demográficos de las comunidades locales pueden influir en la forma en que las personas perciben la inmigración y responden a ella. Según encuestas recientes, la opinión pública sobre la inmigración sigue dividida. Aunque la mayoría de los estadounidenses sigue creyendo que la inmigración es esencial para el tejido de la nación, se ha producido un descenso en el apoyo a la apertura a los demás. Las opiniones sobre la inmigración suelen estar en consonancia con la afiliación política. Los demócratas suelen apoyar más las políticas de inmigración laxas y los republicanos favorecen medidas más estrictas. Es importante señalar que la opinión pública sobre la inmigración no es estática y puede cambiar con el tiempo. Los cambios demográficos, la situación económica y la evolución política pueden influir en la actitud de la opinión pública hacia la inmigración. Mientras la nación sigue lidiando con las complejidades de la inmigración, comprender y comprometerse con la opinión pública es crucial para dar forma a políticas que reflejen los valores y aspiraciones del pueblo estadounidense. Por ello, la reforma integral de la inmigración es de vital importancia en Estados Unidos, ya que aborda las complejidades y los retos del sistema de inmigración al tiempo que reconoce las contribuciones y la humanidad de los inmigrantes. Dicha reforma es necesaria para crear un sistema de inmigración justo, eficiente y humano que se ajuste a los valores y aspiraciones de la nación. Ante todo, la reforma integral de la inmigración es crucial para abordar el problema de la inmigración indocumentada.
ofrece la oportunidad de establecer una vía clara hacia el estatus legal y la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que han contribuido a la sociedad estadounidense y tienen profundas raíces en sus comunidades. Esto no solo reconoce su humanidad, sino que también promueve la integración social y la estabilidad económica. Además, una reforma integral de la inmigración es esencial para mejorar la seguridad fronteriza. Permite la asignación de recursos y la aplicación de medidas eficaces para asegurar las fronteras al tiempo que facilita el flujo legal de bienes, servicios y personas. Al agilizar el proceso de inmigración, la reforma puede ayudar a reducir los incentivos para el cruce ilegal de fronteras y garantizar que la aplicación de las leyes fronterizas sea específica y eficaz. Además, la reforma integral de la inmigración responde a las necesidades económicas de la nación. Proporciona mecanismos para atraer y retener a trabajadores altamente cualificados, empresarios e innovadores que contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo. La reforma también reconoce la importancia de los trabajadores poco cualificados en sectores con escasez de mano de obra, garantizando que el mercado laboral siga siendo sólido y competitivo. En conclusión, una reforma integral de la inmigración es esencial para crear un sistema de inmigración justo, eficiente e integrador que defienda los valores estadounidenses y satisfaga las necesidades de una nación diversa y dinámica. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.